Imagina que eres una persona completamente sana, pero decides presentarte a un centro psiquiátrico diciendo que escuchas voces y ves cosas. Y aquí eres observado por todo lo que dices, lo que haces, lo que escribes, y todo esto es interpretado como un signo de una enfermedad. Esto pasó en 1973 en un experimento llamado Ser cuerdo en lugares de locura, diseñado por el psicólogo David Rosenhan. Él internó a 8 personas totalmente sanas, quienes, para poder ser diagnosticados, decían que escuchaban voces y actuaban esquizofrénicos. Pero cuando eran ya internados, actuaban con completa normalidad. Sin embargo, todas sus acciones eran diagnosticadas como parte de la misma locura y un efecto de su enfermedad. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿somos lo que somos o somos lo que los demás dicen que somos? Este experimento no solamente cuestiona a la psiquiatría o la psicología, nos lleva a preguntarnos qué tanto de nuestra salud, nuestra cordura, nuestra identidad, depende mucho de cómo nos clasifican y nos perciben los demás. Y aquí es donde la sociología entra en juego, donde la salud y la sociología se unen. Y es que la sociología no estudia al individuo de una manera aislada, sino al mismo individuo dentro de un entramado social. La sociología es el estudio de la interacción humana y de cómo estas interacciones se dividen entre sí, entre grupos, y se organizan en instituciones o estructuras sociales. Trasladando esto al campo de la salud, entenderíamos que la salud no es solo un hecho biológico, sino también social. Nuestra clase social, nuestro género, nuestros ingresos, incluso nuestro lugar geográfico y hasta el acceso a los médicos influyen en nuestra salud, tanto como influye un virus o una bacteria. La sociología de la salud nos ayuda a responder preguntas clave. ¿Por qué ciertos grupos tienen más probabilidad de enfermar que otros? ¿Cómo influye la cultura por lo que entendemos estar sano? ¿Y quién dice si estamos enfermos o no estamos enfermos? Comprender la sociología de la salud es comprender que la salud es más que biología, también es cultura, es poder y es historia. Pero a ver, ¿qué es la sociología? En palabras simples, la sociología es el estudio de la sociedad humana. Cuando hablamos de sociedad, nos referimos a este conjunto de normas, de costumbres, de valores, de creencias, de estructuras que organizan nuestra vida. Es un sistema que da forma a nuestro comportamiento, que nuestras acciones tengan cierto orden y también cierta previsibilidad. Un concepto muy importante es la socialización. Es este proceso que llevamos a cabo desde chiquitos, cuando a través de la familia, la escuela, comenzamos a aprender cuáles son estas normas y costumbres y cómo podemos y debemos interactuar entre nosotros. Aquí aprendemos cómo hablar, qué comportamientos son aceptados y qué se esperaría de nosotros dentro de la sociedad. La socialización es algo que nos recuerda que no sabemos cómo actuar desde que uno nace, sino que lo vas aprendiendo. Y esto que sigue es muy importante. Lo que pasa es que hay una relación muy estrecha entre la estructura y la agencia. Por estructura podemos entender al género, la clase social, los valores, todas estas cosas externas a nosotros. Y por agencia, por el contrario, sería la capacidad que tenemos de decidir nosotros por cambiar las cosas. Y en el ámbito de la salud, esta relación tan estrecha es muy clara. Por ejemplo, en estructura podría verse como las limitaciones al acceso a la salud o al hospital. Y la agencia es esta capacidad y poder que tenemos para cambiar la situación,
como movilizarse o cambiar nuestros hábitos y costumbres a favor de la salud. Y es que la sociología no siempre existió. Es un movimiento que nace a través de una parte de la historia de crisis y de cambio. En el siglo XIX, Europa vivió una época de transformaciones radicales. Llegó la revolución industrial trayendo un cambio significativo, aportando trabajadores, por ejemplo, pero al mismo tiempo también pobreza, fábricas y problemas sociales como enfermedades y desigualdad. Por otro lado, la Revolución Francesa había cuestionado el poder político y el poder de la religión. Y fue aquí donde la ciencia comienza a desplazar estas explicaciones religiosas o sobrenaturales acerca del mundo. Y en medio de todo este torbellino, la pregunta surge: ¿cómo entender a una sociedad que cambia tan rápido? ¿Cómo explicar sus conflictos, sus instituciones y sus contradicciones? Fue así como pensadores como Comte, Durkheim, Karl Marx o Max Weber que intentaron descifrarlas y darnos una explicación y respuesta a todas estas preguntas. Y en esta parte del video nos vamos a poner un poquito técnicos. Un poquito de historia no está de más para entender cuáles son los orígenes de la sociología. Auguste Comte habló de 3 etapas de la humanidad: la religiosa, la metafísica y la científica. Él creía que la sociedad se podía explicar de una manera como se estudian los fenómenos naturales. Emile Durkheim, por otro lado, él veía a la sociedad como si fuera un organismo, donde la familia, las instituciones, la religión, la educación eran parte de un todo y lo mantenían todo junto. Por otro lado, Max Weber se interesa en la acción social y cómo nuestras acciones y sus significados pueden alterar el mundo. Y finalmente, Karl Marx mostró al mundo la desigualdad, cómo el poder y la economía pueden ser factores que pueden moldear la vida de las personas. Estos orígenes son claves para entender a la sociología de la salud. La sociedad que vivía en la revolución industrial del siglo XIX se vio afectada por estos cambios de urbanización, de pobreza, de desigualdad, afectaban su salud, y es que esto sigue ocurriendo hasta nuestros días. Y la pregunta sigue vigente: ¿cómo influyen las estructuras sociales en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar? Muy bien, ya que hablamos un poco sobre estos conceptos, sabemos cómo nace la sociología de la salud. Pero esto no lo explica todo, nos falta la parte teórica. ¿Y la teoría de la salud para qué sirve? Por ejemplo, imaginemos que estamos en una fiesta de ciencias y en esta fiesta invitamos a la biología, la química, la sociología, la psicología, el derecho, bueno, la política, y todos ellos están ahí. Y cada quien hace lo que quiere. La pregunta sería: ¿quién pone la música? La teoría es una palabra que da mucha flojera, la verdad. Pero es menospreciada, poco valorada, pero en realidad es muy valiosa. Imagínate, por ejemplo, que vas al doctor y aquí tú le dices que te sientes mal, que tienes gripe, pero este doctor no hace por realmente entender o buscar la raíz de tus síntomas y que te diga algo así como que no, pues sí, estornuda mucho usted, váyase. Y es que cuando hablamos de salud, todos pensamos en medicina, médicos, batas, hospitales, pero recuerda que eso no lo es todo. Aquí te doy otro ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en pandemia y que las personas con un estrato social más bajo pues se enferman más, ¿no? Y los investigadores dicen algo así como que no, pues los pobres se enferman más y ya.
Y es que gracias por participar, ¿no? Aquí hay un término que tengo que leer porque está difícil. Epidemiología social. Epidemiología social. Esta epidemiología social nos permite entender cuáles son estas desigualdades que hay entre unos y otros, como para realmente entender qué y por qué son las causas de estas desigualdades que también afectan la salud.